This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Te levantas cansado, atrasado y con la sensación de que el día ya te ganó. Pero no es falta de disciplina. Es algo que haces cada noche sin darte cuenta. Quédate hasta el final y descubrirás el ritual de 10 minutos que prepara tu mente, ordena tu entorno y hace que mañana empieces con calma, foco y control. Si tus mañanas siempre fallan, esta historia explica por qué y cómo empezar a ganarlas desde hoy. En una ciudad grande, ruidosa, siempre apurada, vivía una mujer de 29 años llamada Sara. No era pobre, no era rica, no era alguien especial a los ojos del mundo. Tenía un trabajo estable, un pequeño apartamento y una vida que, desde afuera, parecía completamente normal. Pero cada mañana, sin excepción, algo dentro de ella se rompía un poco más. El despertador sonaba y, antes incluso de abrir los ojos, su cuerpo reaccionaba como si estuviera llegando tarde a algo importante. El pecho se apretaba. La respiración se volvía corta. No había pasado nada todavía, pero su sistema ya estaba en alerta, como si el día fuera una amenaza. Su mano buscaba el teléfono casi sin permiso. Apagaba la alarma. Volvía a cerrar los ojos. 5 minutos más, se decía. Como si ese pequeño acuerdo consigo misma pudiera devolverle la energía que no había recuperado durmiendo. Pero esos 5 minutos nunca eran 5. Eran 10, a veces 15. Y cuando finalmente abría los ojos, lo hacía con culpa. Se levantaba rápido, casi de golpe. Caminaba al closet con la mente ya saturada. Ropa arrugada. Opciones improvisadas. Combinaciones hechas sin pensar. Recordaba, tarde, que había dejado la lavadora para después. Después siempre se convertía en hoy, y hoy siempre era tarde. En la cocina abría el refrigerador, lo cerraba, lo volvía a abrir. No había nada preparado. Todo era una decisión pendiente. El café se hacía a medias. Se quemaba la lengua. Maldición en silencio. Y entonces el teléfono vibraba. Correos sin leer. Mensajes atrasados. Recordatorios que parecían reproches. Cada notificación era una confirmación. Ya iba detrás del día. Salía de casa revisando bolsillos, bolso, llaves. Cerraba la puerta y, mientras bajaba las escaleras, ya estaba repasando mentalmente todo lo que probablemente había olvidado. Porque siempre olvidaba algo. No por descuido, por saturación. En el camino, su mente no estaba presente. Iba adelantada, pensando en lo que tenía que hacer, en lo que no había hecho, en lo que seguramente saldría mal. El cuerpo avanzaba, pero la mente iba cargando el peso de ayer. En el trabajo, Sara se sentaba frente a la computadora con la sensación de llegar tarde a su propia vida. Abría correos antiguos. Respondía mensajes que ya debió responder. Arreglaba errores que no eran urgentes, pero gritaban más fuerte. Todo era reacción. Nada era intención. El día no lo elegía ella. El día la empujaba. A su alrededor, la gente parecía vivir otra realidad. Llegaban tranquilos. Algunos conversaban. Otros tomaban café sin prisa. Parecía que sabían algo que ella no. Y esa pregunta volvía, una y otra vez, sin decirse en voz alta, ¿qué hacen distinto? Un día, con un poco de vergüenza, se atrevió a preguntar. «Tengo una rutina de mañana», le dijo uno.
Me levanto a las 5, dijo otro. Medito, hago ejercicio, escribo mis objetivos. Y Sara pensó que ahí estaba el problema. Pensó que le faltaba fuerza de voluntad, disciplina, algo interno que los demás sí tenían. Así que lo intentó. Compró libros, descargó aplicaciones, planeó mañanas perfectas. Se prometió que ahora sí. El primer intento duró un día, el segundo 2. Al tercero, estaba más cansada que antes. Y una noche, mirando el techo en la oscuridad, se hizo una pregunta que dolía más que cualquier alarma. ¿Qué me pasa a mí? Esa pregunta no aparecía de día, aparecía de noche. Porque la noche era donde todo se acumulaba. Llegaba cansada. Se sentaba solo un momento. Y ese momento se convertía en una hora. Y esa hora, en la noche entera. Scroll infinito. Videos que no recordaba. Mensajes. This episode is brought to you by Workday. Guessing is for game shows, not your business, especially when your margin for error is 0. Workday is the enterprise AI platform for HR, finance, and IT, with a deep understanding of your organization's context and guardrails. So every AI action is permission aware, giving you accuracy 24/7 and the ability to not just get work done, but get it done right. It's a new Workday. You mind if we make one more stop before heading back? I need to run a Target. 100%. Let's RTT. You thinking of stuff for the dorm? Yeah, my mom gave me some good tips on must-have essentials. We for sure need underbed storage, handheld iron for wrinkles, maybe even a mini Keurig for Mondays. Am I right? All right, bet. Because I was already thinking about keeping my clothes looking fresh at college, so you better be sharing that. Of course, man. Whatever I get on this run is yours too. Twin. But for real, let's go before they close. Find everything you need for college at Target. Es que no quería responder. Cuando miraba el reloj, ya era tarde. Demasiado tarde para ordenar. Demasiado tarde para pensar. Demasiado tarde para cambiar nada. Así que se dormía con la misma promesa. Mañana empiezo. Pero mañana nunca era el inicio. Mañana era la repetición. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y sin darse cuenta, Sara dejó de pensar que tenía un problema. Empezó a pensar que ella era el problema. No estoy desordenada. Soy desordenada. No me cuesta empezar. No sirvo para esto. Y esa idea repetida en silencio pesa más que cualquier cansancio físico. Hasta que llegó un día que no parecía importante, pero lo fue. Una tarde cualquiera, sin anuncios ni dramatismo, Sara recibió un correo corto de su jefa. Pasa por mi oficina cuando tengas un momento. Nada más, sin signos de exclamación, sin urgencia aparente. Aún así, el estómago de Sara se encogió, porque cuando vives cansado, cualquier llamado se siente como una amenaza. Entró a la oficina con la espalda recta y la sonrisa ensayada. Se sentó frente al escritorio de vidrio. Su jefa, una mujer serena, de esas que no levantan la voz pero dicen verdades, deslizó un documento hacia ella. Era la evaluación trimestral. Sara lo leyó rápido. Cumple expectativas. No decía excelente. No decía destaca. Tampoco decía mal. Era esa palabra tibia que no hiere. Pero tampoco abraza. Esa palabra que te dice, sigues aquí, pero no avanzas. Su jefa comenzó a hablar con cuidado. Le dijo que confiaba en ella, que tenía buenas ideas, que era responsable, pero luego bajó un poco la voz y dijo algo que Sara ya sabía, aunque nunca había escuchado en voz alta. Últimamente te noto dispersa, dijo. Llegas cansada, se te escapan detalles, y siento que siempre estás reaccionando, nunca empezando. Sara sintió un nudo en la garganta. Quiso justificarse. Quiso explicar que trabajaba duro, que hacía lo mejor que podía, que estaba intentando organizarse. Pero en lugar de eso, la verdad salió sola, sin permiso. No puedo arreglar mis mañanas, dijo. Empiezo el día perdiendo. Hubo un silencio largo, no incómodo, humano. Su jefa no la interrumpió, no la corrigió, no le dio una frase motivacional barata. Simplemente la miró, como alguien que reconoce el cansancio del otro porque lo ha vivido. Y entonces dijo algo que Sara no esperaba escuchar.
Yo era exactamente igual. Sara levantó la mirada, sorprendida. No porque dudara de su jefa, sino porque nunca la había imaginado así. Siempre la veía firme, clara, tranquila, como si el día no pudiera empujarla. Su jefa continuó. Durante años intenté cambiar mis mañanas. Alarmas más temprano, rutinas estrictas, libros, métodos. Todo funcionaba por un tiempo. Luego volvía el caos. Hasta que una noche mi abuela me dijo algo que me molestó tanto que tuve que escuchar. Hizo una pausa, no para generar efecto, para recordar. No ganas tus mañanas en la mañana, le dijo. Las ganas la noche anterior. Sara frunció el ceño, no porque no entendiera, sino porque algo dentro de ella se resistía. Era demasiado simple, y cuando algo es simple, amenaza todas las excusas que hemos construido. Su jefa la miró con calma. «Ven el viernes a las 5», dijo. «No te voy a dar un discurso, te voy a mostrar algo». El viernes, Sara llegó puntual. La oficina estaba tranquila, silenciosa. No había prisa en el aire, y eso ya era extraño. La oficina de su jefa no era lujosa, no tenía decoración llamativa, pero todo estaba en su lugar. No por obsesión, por intención. No había papeles acumulados, no había cosas esperando. Era como si el espacio supiera que el día había terminado. Su jefa puso sobre el escritorio un pequeño temporizador de cocina. Lo giró. 10 minutos. Sara pensó que era una broma. 10 minutos no cambiaban nada. 10 minutos no arreglaban una vida. Pero se quedó callada. Su jefa abrió un cuaderno sencillo, sin frases motivacionales, sin colores, y empezó a escribir. Esto. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Es lo primero, dijo. 3 cosas que salieron bien hoy, aunque sean pequeñas. Escribió 3 líneas, nada más. Luego escribió una línea adicional. Una lección. Esto no es para castigarte, explicó. Es para que tu mente no se vaya a dormir cargando preguntas. Pasó la página. Ahora, 3 prioridades para mañana. Solo 3. No 10. No 20. 3. Sara pensó en sus listas eternas. Pensó en cómo cada noche se prometía hacerlo todo. Y en cómo cada mañana se sentía fracasada por no cumplirlo. Después, su jefa se levantó. Preparó su bolso. Dejó documentos dentro. Puso las llaves en el mismo lugar de siempre. Sacó la ropa del día siguiente y la dejó lista. Luego tomó el teléfono, lo desconectó y lo dejó lejos del dormitorio. Todo sin prisa, todo sin drama. Cuando el temporizador sonó, su jefa cerró el cuaderno y dijo algo que Sara sintió en el cuerpo. Así le digo a mi mente que el día terminó. Sara entendió algo en ese momento sin que nadie se lo explicara. Ella nunca terminaba el día. Ella solo se rendía por agotamiento. Y por lo tanto, cada mañana heredaba el ruido, las decisiones pendientes y la culpa de la noche anterior. Su jefa le entregó un cuaderno similar. No hagas esto perfecto, le dijo. Hazlo constante, especialmente los días malos. Esa noche, cuando Sara llegó a casa, el cansancio era el de siempre. El cuerpo pesado, la mente llena. La tentación de desaparecer en el sofá era fuerte. A las 8 en punto, sonó la alarma que ella misma había programado. En la pantalla decía, «Mañana empieza hoy». Sara la miró con fastidio. Pensó en ignorarla. Pensó que no tenía energía.
Pensó que mañana empezaría mejor. Y entonces recordó cómo se sentía cada mañana al abrir los ojos. La prisa, el peso, la sensación de empezar perdiendo. Se sentó en el borde de la cama. Abrió el cuaderno. No con ganas, con decisión. Puso el temporizador. 10 minutos. Escribió 3 cosas que habían salido bien. Le costó. Porque cuando estás cansado, tu mente solo recuerda lo que faltó. Pero las encontró. Pequeñas. Reales. Escribió una lección. Dolía. Pero aclaraba. Escribió 3 prioridades para mañana. Solo 3. Sintió alivio. Por primera vez, no estaba intentando cargar el día entero sobre los hombros. Preparó lo mínimo: ropa, llaves, bolso. Cuando el temporizador sonó, cerró el cuaderno. No se sintió transformada, pero se sintió más liviana. Y esa noche, se durmió sin la sensación de estar tarde. A la mañana siguiente, el despertador sonó como siempre. Pero algo no fue igual. Sara abrió los ojos y esperó el golpe. La prisa, el nudo en el pecho, la sensación de que ya iba tarde. Pero no llegó de la misma forma. No era felicidad, no era motivación, era silencio. Se quedó unos segundos mirando el techo, confundida, como si algo estuviera fuera de lugar. Luego se sentó en la cama. Recordó el cuaderno, recordó haber cerrado el día. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo que decidir nada. La ropa estaba lista, el bolso preparado, las llaves en su lugar. Se levantó sin correr, caminó a la cocina, preparó café, no revisó el teléfono. No porque fuera fuerte, sino porque no lo necesitaba. La mente no estaba pidiendo anestesia. Bebió el primer sorbo despacio, sintió el calor. El silencio de la mañana ya no la empujaba, la acompañaba. No era una gran victoria. Era algo más raro. Era paz. Al salir de casa, se dio cuenta de algo simple pero poderoso. No iba persiguiendo el día. El día la estaba esperando. El segundo día fue parecido. El tercero, un poco mejor. No porque la vida fuera distinta, sino porque Sara ya no empezaba desde cero. No despertaba cargando las decisiones de ayer. Había menos fricción, menos ruido, menos lucha. Al pasar la primera semana, notó algo curioso. Ya no posponía la alarma. No siempre, no perfecto, pero cada vez más seguido. No por disciplina, sino porque su mente no estaba agotada antes de empezar. En el trabajo, comenzó a llegar con... This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Margen. A veces, incluso con tiempo para sentarse antes de abrir el correo. Empezaba por lo importante. Terminaba algo. Y al terminarlo, no sentía culpa por lo que faltaba. Sentía avance. Un jueves, mientras servía café antes de una reunión, una compañera la miró y dijo algo que la tomó por sorpresa. «Te noto distinta, más tranquila». Sara sonrió sin saber qué responder, porque por dentro sentía que el cambio era pequeño, pero por fuera empezaba a notarse. Esa noche volvió a cerrar el día. 10 minutos, nada más. Y al día siguiente, lo mismo. Pero entonces llegó la noche difícil. Un día en el que nada salió bien. Una reunión tensa. Un error que se hizo grande. Un correo malinterpretado. Un cansancio que no era físico. Sara llegó a casa con el cuerpo rígido y la cabeza llena. No quería cuadernos. No quería rituales. Quería desaparecer. Tirarse en el sofá y no pensar. A las 8 en punto, la alarma sonó. Mañana empieza hoy. Sara la miró con fastidio. Pensó en apagarla.
Pensó que mañana retomaría. Pensó que hoy no tenía energía. Y entonces recordó algo que su jefa había dicho sin dramatismo, casi como un aviso. Los días buenos no cuentan. Esto solo funciona en los días malos. Suspiró. Se sentó. Abrió el cuaderno sin ganas. Le costó encontrar 3 cosas buenas del día. Mucho. Pero las encontró. Pequeñas. Insignificantes. Reales. Escribió una lección. Dolía, pero aclaraba. Preparó lo mínimo para mañana. Cuando el temporizador sonó, habían pasado 10 minutos. El día no fue mejor, pero dejó de pesarle tanto. Se fue a dormir sin sentir que mañana sería un castigo. A la mañana siguiente, despertó cansada, pero no derrotada, y algo empezó a cambiar de forma silenciosa. Sara comenzó a confiar, no en el método, en sí misma. Sabía que, pasara lo que pasara durante el día, habría un cierre. Un momento donde no cargaría todo a la cama. Un momento donde el día terminaría de verdad. Los días se acumularon. Las semanas también. Un mes después, se dio cuenta de algo fuerte. Ya no odiaba las mañanas. No porque fueran fáciles, sino porque dejaron de ser una emboscada. Llegaba al trabajo con ideas, no con disculpas. Escuchaba mejor. Respondía con claridad, terminaba cosas, y cuando terminaba, sentía algo que hacía tiempo no sentía, orgullo tranquilo. Una tarde, su jefa volvió a llamarla. Sara sintió el impulso automático de tensión, pero fue distinto. Esta vez no fue miedo, fue curiosidad. La evaluación decía algo nuevo. Supera expectativas. Sara tragó saliva, no porque el papel fuera mágico, sino porque por fin sentía que estaba llegando preparada a su propia vida. Esa noche, al abrir el cuaderno, escribió algo distinto. No una lección, una frase. Estoy llegando lista a mí. Y mientras te cuento esto, me entra curiosidad. ¿Desde qué lugar del mundo estás escuchando ahora mismo? A veces leo los comentarios y me impresiona pensar que, aunque tengamos vidas distintas, muchos empezamos el día sintiéndonos exactamente igual. Me encanta leerte y sentir que estamos conectados. Volviendo a Sara. El cambio no fue perfecto. Hubo noches en las que escribió menos, noches en las que lo hizo tarde, noches en las que solo cerró el cuaderno y ya. Pero lo mantuvo vivo. Y por lo tanto su mente empezó a creer algo nuevo. Mañana no me va a golpear. Con el paso de las semanas, Sara empezó a notar algo que no estaba buscando. No era solo que sus mañanas fueran más calmadas, era que su forma de verse a sí misma estaba cambiando. Antes, cuando algo salía mal, pensaba, soy así. Ahora pensaba, hoy fue difícil, y aún así cerré el día. Esa diferencia parece pequeña, pero es enorme, porque cuando una persona deja de atacarse por dentro, empieza a tener espacio para mejorar por fuera. Sara ya no se dormía con la cabeza llena de pendientes flotando como fantasmas. Se dormía sabiendo que el día había terminado, que mañana tendría su propio espacio. Y eso hizo algo inesperado. Empezó a descansar de verdad. No más despertares en mitad de la noche repasando conversaciones. No más listas mentales interminables. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. If you want all of your data in one place, you need the Intuit ERP. I'm Damon John, and I run my growing business on Intuit Enterprise Suite. Learn more at intuit.com/ERP. Antes de dormir. No más sensación de deuda con el día siguiente. Dormía mejor. Y cuando duermes mejor, piensas mejor. Y cuando piensas mejor, decides mejor. Sin darse cuenta, empezó a hablar distinto en el trabajo. No interrumpía tanto. Escuchaba más. Respondía con pausa. Ya no sentía que tenía que demostrar que estaba ocupada. Simplemente estaba presente.
Un lunes, un compañero nuevo se sentó a su lado y le preguntó algo que antes la habría incomodado. ¿Cómo haces para estar tan tranquila por las mañanas? Sara sonrió. No con orgullo, con honestidad. No hago nada especial, respondió. Solo preparo el día antes. El compañero se rió, como quien escucha algo demasiado simple para ser verdad. Pero esa misma semana volvió a buscarla. Le dijo que había probado cerrar el día, que no sabía si funcionaría, pero que se había despertado distinto. Sara entendió algo en ese momento. Lo que estaba haciendo no solo la estaba cambiando a ella, estaba cambiando la forma en que otras personas se enfrentaban a su propio día. Y eso la tocó, porque durante años se había sentido atrasada, desordenada, incapaz. Ahora estaba haciendo referencia, no por ser perfecta, por ser constante. Los meses siguieron pasando. Sara ya no contaba los días que hacía el ritual. No lo marcaba en un calendario. No lo celebraba. Simplemente lo hacía. Como lavarse los dientes. Como cerrar una puerta antes de dormir. Había noches en las que no tenía ganas. Había noches en las que lo hacía rápido. Había noches en las que solo escribía una línea. Pero incluso esas noches eran distintas a antes. Porque antes no había cierre. Había abandono. Un día, mientras caminaba a casa después del trabajo, se dio cuenta de algo que la detuvo en seco. Ya no sentía esa ansiedad constante en el pecho, ese apuro sin causa, ese miedo difuso de estar fallando. No porque su vida fuera perfecta, sino porque su vida estaba contenida. Y ahí entendió algo que nunca había entendido antes. El caos no la hacía sentir mal, la hacía sentir pérdida. Y cuando empezó a cerrar el día, dejó de perderse. Una tarde, su jefa la llamó otra vez. Esta vez no fue una evaluación, fue una conversación tranquila. Quiero proponerte algo, le dijo. Un proyecto nuevo, más responsabilidad, más visibilidad. Sara sintió miedo, pero no ese miedo paralizante de antes. Sintió un miedo distinto, un miedo que decía, puedo con esto. Aceptó. Esa noche, al cerrar el día, escribió 3 cosas que habían salido bien, una lección, 3 prioridades para mañana. Y antes de cerrar el cuaderno, se quedó mirando la página en blanco un segundo más. Pensó en la Sara de meses atrás, la que odiaba las mañanas, la que se culpaba en silencio, la que pensaba que algo estaba mal con ella. Y sintió compasión, no vergüenza, compasión. Porque entendió que no estaba rota. Estaba cansada de empezar sin preparación. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo de Sara. Porque tal vez tú no te llamas Sara. Tal vez tu trabajo es distinto. Tal vez tu vida es más complicada. Tal vez tienes hijos, responsabilidades, problemas reales. Pero hay algo que probablemente reconoces. Esa sensación de despertar ya cansado. De empezar el día corriendo. De prometerte que mañana será distinto, y repetir lo mismo. Nos enseñaron a empezar, nunca a terminar. Nos enseñaron a empujar, nunca a cerrar. Y por eso muchas personas viven atrapadas en un ciclo invisible. Se acuestan con el día abierto, se despiertan con el día encima, improvisan, corren, se culpan, y vuelven a intentarlo sin cambiar el punto de partida. Porque el problema no es la mañana. El problema es que la mañana empieza cargando lo que no cerraste. Decisiones pequeñas que no parecen importantes, pero que juntas pesan toneladas. ¿Qué me pongo? ¿Dónde dejé esto? ¿Qué hago primero? ¿Qué olvidé? Todo eso roba energía. Y cuando te das cuenta, ya gastaste tu fuerza antes de empezar. Sara no ganó control levantándose antes. Ganó claridad bajando el ritmo antes de dormir. No agregó esfuerzo. Quitó improvisación. No se volvió más fuerte. Se volvió más preparada. Y eso cambia todo. Hay algo que casi nadie te dice. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK.
Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. Cuando estás cansado de tus mañanas, no es que te falte tiempo, no es que te falte disciplina, no es que seas flojo, no es que así seas tú, es que estás empezando todos los días con el tanque vacío, vacío de decisiones claras, vacío de orden, vacío de cierre. La mayoría de las personas se acuestan con la mente abierta, como si el día siguiera corriendo incluso en la oscuridad. Se duermen pensando en lo que faltó, en lo que dijeron mal, en lo que no hicieron, en lo que mañana tienen que. Y cuando duermes así, no descansas, solo apagas el cuerpo. Por eso te levantas cansado aunque hayas dormido 8 horas. Por eso el despertador se siente como un ataque. Por eso la mañana pesa incluso antes de empezar. Sara no cambió su vida con fuerza, la cambió con cierre. Y aquí está la parte importante, la que quiero que escuches con atención. Cerrar el día no es productividad, es higiene mental. Es decirle a tu mente, ya no necesitas seguir trabajando. Es decirle a tu cuerpo, puedes soltar. Es decirte a ti mismo, mañana no empieza en desorden. Cuando no cierras el día, todo se mezcla. Trabajo con descanso, estrés con sueño, errores con identidad. Y por lo tanto, vives en un ruido constante que te desgasta sin que te des cuenta. Sara empezó a notar que, al cerrar el día, también cerraba conversaciones internas. Dejaba de repetirse frases duras. Dejaba de atacarse por no haber hecho suficiente. Porque el cierre le daba una señal clara. Hoy terminó. Mañana será otro espacio. Eso le devolvió algo que no sabía que había perdido. Respeto por sí misma. Respeto por su energía. Respeto por su atención. Respeto por su descanso. Y cuando una persona empieza a respetarse así, todo cambia alrededor. Empieza a decir que no sin culpa. Empieza a elegir mejor. Empieza a estar presente. No porque sea perfecta, sino porque no está drenada. Tal vez ahora mismo tú estás escuchando esto por la noche. Tal vez estás cansado. Tal vez estás en la cama, con el teléfono en la mano, pensando que mañana tienes que hacer 1000 cosas. Y quiero decirte algo con total honestidad. No necesitas cambiar tu vida hoy. No necesitas arreglar todo. No necesitas convertirte en otra persona. Solo necesitas cerrar este día mejor que ayer. 10 minutos. Nada más. No para ser productivo, para ser humano. 3 cosas que salieron bien, aunque sean pequeñas. Una lección, sin castigarte. 3 prioridades para mañana, no más. Preparar lo mínimo. Y decir, en voz baja si quieres, hoy terminó. Eso es todo. Pero funciona. Porque cuando repites un cierre digno cada noche, empiezas a abrir mañanas distintas sin darte cuenta. Sara no se volvió alguien extraordinaria. Se volvió alguien en paz. Y esa paz se filtró en todo. En cómo hablaba. En cómo decidía. En cómo dormía. En cómo despertaba. Un día se dio cuenta de algo muy simple. Ya no necesitaba huir de las mañanas. Ya no las odiaba. Ya no las temía. Las aceptaba. Y eso, para alguien que vivió años empezando el día perdiendo, era una victoria enorme. Tal vez tú no cambies todo en una semana. Tal vez falles algunas noches. Tal vez te saltes días. Eso no importa. Lo que importa es que empieces a mandar una señal distinta a tu mente. La señal de que tu vida no es una carrera sin final. La señal de que el día sí puede terminar. La señal de que mañana puede empezar sin deudas. Mientras escuchas esto, me pregunto algo, de verdad. ¿En qué parte del mundo estás ahora mismo? ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? A veces leo los comentarios y me impresiona pensar que, aunque tengamos contextos distintos, compartimos la misma lucha.
Querer vivir con más calma en un mundo que nunca se detiene. Si te nace, déjalo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar en alguien que siempre corre, alguien que vive cansado, alguien que empieza el día frustrado, compártela. A veces no hace falta dar consejos. Basta con que alguien escuche lo que necesitaba escuchar. Pero todavía no terminamos, porque hay algo más que necesitas escuchar antes de cerrar este video. Hay un momento, justo antes de dormir, en el que casi nadie presta atención. Ese instante en el que apagas la luz, en el que el ruido baja, en el que te quedas solo contigo. Ese momento decide mucho más de lo que crees. Decide cómo se va a sentir tu cuerpo al despertar. Decide cómo va a empezar tu mente. Decide si mañana será una continuación del caos o un comienzo limpio. Sara tardó años en entenderlo. No porque fuera lenta, sino porque nadie se lo había dicho. Le dijeron que se esforzara más, que se levantara antes, que fuera disciplinada, que copiara rutinas ajenas. Nadie le dijo que estaba empezando cansada, porque se estaba acostando incompleta. Y cuando empezó a cerrar el día, no todo se arregló de golpe. Pero algo sí cambió de inmediato. Dejó de pelear consigo misma. Dejó de atacarse por no ser suficiente. Dejó de exigirse más cuando ya no podía. Dejó de empezar el día pidiéndose cosas imposibles. Empezó a tratarse con un poco más de respeto. Y ese respeto se volvió constancia. Y la constancia se volvió calma. Y la calma se volvió claridad. Hoy, Sara no tiene mañanas perfectas. Tiene mañanas humanas. A veces se despierta cansada. A veces algo se desordena. A veces la vida aprieta. Pero ya no empieza perdiendo. Porque cuando sabes que el día anterior terminó bien, no te levantas defendiendo, te levantas disponible. Disponible para pensar. Disponible para elegir. Disponible para responder, no para reaccionar. Y eso cambia la forma en la que vives. Tal vez tú llevas años peleando con tus mañanas. Tal vez crees que no sirves para organizarte. Tal vez te juzgas en silencio cada vez que vuelves a fallar. Quiero que escuches esto con calma. No estás roto. No estás atrasado. No estás fallando. Estás empezando desde un lugar injusto. Estás intentando ganar el día, sin haber cerrado la noche. Y eso no es falta de carácter. Es falta de cierre. Esta noche, cuando termine este video, no te prometas cambiar tu vida. No te prometas madrugar. No te prometas ser otra persona. Prométete algo más pequeño, más humano, más posible. Prométete cerrar hoy. 10 minutos. Nada más. 3 cosas que salieron bien. Una lección. 3 prioridades para mañana. Preparar lo mínimo. Y decir, hoy terminó. Si mañana te despiertas solo un poco más tranquilo, ya ganaste. Si sientes solo un poco menos de prisa, ya avanzaste. Si logras empezar sin pelear contigo, ya cambiaste algo profundo. Y si mañana no sale perfecto, no importa, porque mañana también terminará. Y ahí tendrás otra oportunidad de cerrar mejor. Si esta historia te tocó, escríbelo en los comentarios, para marcar el inicio de algo distinto. Si quieres seguir escuchando historias que no te prometen milagros, pero sí te devuelven claridad, suscríbete al canal. Aquí no buscamos perfección, buscamos vivir con un poco más de paz. Y si conoces a alguien que vive cansado, que empieza el día corriendo, que siente que siempre va tarde en su propia vida, comparte este video. A veces una historia llega justo cuando alguien ya no sabe qué más intentar. Quiero dejarte con la misma frase con la que empezamos. No como un consejo, como una verdad que se aprende viviendo. Deja de pelear con tus mañanas y empieza a ganarlas la noche anterior. Respira, cierra el día. Mañana empieza hoy.